Hola, soy Andrés. En este video voy a contarles una historia que cambió mi vida por completo. Una historia sobre secretos familiares, descubrimientos inesperados y la búsqueda de la verdad. Si te interesa este tipo de relatos, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para que más personas puedan escuchar esta experiencia. Comencemos. Desde que tengo memoria, siempre pensé que mi vida era normal. Soy Javier, tengo 30 años y creí que mi familia era igual a cualquier otra. Vivo con mis padres en un barrio tranquilo, nada lujoso pero acogedor. Nunca tuve razones para pensar lo contrario, ni un indicio de que algo no estuviera bien. Mis padres eran estrictos, pero cariñosos, y eso fue todo lo que conocí hasta aquel día. Hasta ese momento, todo lo que sabía de mi vida era que era hijo único, que mis padres habían formado una familia pequeña y que, como cualquier otra, vivíamos nuestras rutinas. Todo comenzó una tarde aburrida de domingo. Estaba revisando unas cajas viejas en el ático, buscando algo para pasar el rato. Entre objetos olvidados, encontré una vieja caja de fotos que me llamó la atención. Era un montón de imágenes desordenadas, algunas en blanco y negro, otras ya amarillentas por el paso del tiempo. Al principio, las imágenes no me decían nada, pero algo me hizo detenerme en una foto en particular. En ella había un niño que por alguna razón me resultaba increíblemente familiar. Tenía la misma edad que yo en ese entonces, y algo en su rostro me resultaba tan cercano que me hizo estremecer. Lo más inquietante fue el nombre escrito al reverso de la foto: Martín. Mi nombre era Javier, y nunca había oído hablar de nadie llamado Martín en mi familia. Esa foto me dejó con una sensación extraña. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué se veía tan parecido a mí? Decidí no decir nada a mis padres inmediatamente, aunque algo me decía que había algo más detrás de esa imagen. La curiosidad me empezó a consumir. Pasaron los días y al no poder dejar de pensar en ello, decidí preguntarle a mi madre sobre la foto. Recordaba claramente cómo solía hablar de nuestra familia, cómo mi madre siempre se refería a su propio pasado y lo poco que hablaba de su niñez. Cuando le mostré la foto, vi un cambio inmediato en su rostro. Primero una expresión de sorpresa, que rápidamente se transformó en incomodidad. La respuesta que me dio fue evasiva. «Es solo una vieja foto, Javier. No te preocupes por eso». Pero algo en sus ojos me decía que había más, y no tardé en darme cuenta de que no quería hablar de ello. Ese mismo día, cuando mi padre llegó a casa, decidí preguntarle también. Como siempre, su actitud era más seria, distante. Cuando le mostré la foto, no solo evitó la conversación, sino que comenzó a ponerse visiblemente molesto. «No hagas preguntas sobre el pasado, hijo», me dijo con tono autoritario, casi enfadado. Su respuesta me dejó confundido, pero también inquieto. No era común que mi padre reaccionara así, con tanta agresividad, por algo tan simple. Algo estaba claramente mal, y sentí que no podía dejarlo ir. A partir de ese momento, mi interés por descubrir más creció aún más. Algo en mi interior me decía que debía seguir buscando respuestas, aunque no sabía si eso era lo mejor. Esa misma noche, mientras mis padres dormían, me aventuré a revisar más a fondo en las cosas de mi madre. Sabía que tenía algo guardado en un viejo cajón de su escritorio. Mi corazón latía rápido mientras me acercaba al cajón, temeroso de que me descubrieran. Al abrirlo, encontré varios documentos y cartas viejas, algunas bastante desgastadas. Entre ellas, una me llamó la atención por su fecha, 1990. Era un recorte de periódico, y al leer el encabezado, mi cuerpo se heló. Desaparición de gemelo en caso, sin resolver. La foto del niño que había encontrado y este artículo parecían estar conectados, pero no sabía cómo. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas sin descanso. Un gemelo desaparecido. ¿Era eso posible?
No podía creer que mis padres me hubieran ocultado algo tan importante, algo tan crucial sobre mi vida. El miedo se mezclaba con una sensación de traición. En el artículo hablaban de una desaparición ocurrida años atrás, de un niño llamado Martín. Esa coincidencia me dejó sin palabras. No tenía dudas de que era el mismo niño de la foto, pero ¿por qué nunca me hablaron de él? ¿Por qué nunca mencionaron a mi hermano gemelo? La mañana siguiente decidí hablar de nuevo con mis padres, pero no pude. Algo dentro de mí me decía que no podía esperar más, pero el miedo a la reacción de ellos me frenaba. A medida que pasaban los días, las preguntas seguían en mi mente y sentía que me estaba ahogando en la incertidumbre. Un día no pude más. Me armé de valor y le pregunté directamente a mi madre sobre lo que había descubierto. Esta vez, su rostro mostró un pánico absoluto. No me miró a los ojos y sus manos comenzaron a temblar mientras trataba de calmarme. «Javier, no es lo que piensas. Ese tema está cerrado, hace mucho tiempo», dijo, intentando que la conversación terminara ahí. Pero no pude dejarlo ir. ¿Por qué se ponía tan nerviosa? ¿Qué tan grande era el secreto que estaban tratando de ocultar? Fue entonces cuando, por primera vez, mi padre reaccionó de manera diferente. Su tono fue más grave y su mirada más dura. «Te dije que no preguntaras más», dijo con una voz que no dejaba espacio a discusiones. La rabia que sentí fue indescriptible. ¿Por qué toda esta resistencia? ¿Por qué me negaban algo que por derecho me pertenecía? Fue en ese momento que decidí que no podía quedarme con las manos cruzadas. Necesitaba encontrar respuestas, aunque eso significara enfrentarme a mis propios padres. Mi madre comenzó a llorar, y mi padre, aunque parecía enojado, no dijo nada más. Sentí que había tocado un punto sensible, algo que no querían que yo supiera. No podía quedarme con la sensación de que algo tan importante se estaba ocultando de mí. Durante los días siguientes, investigué más a fondo, buscando cualquier pista que pudiera encontrar. Decidí revisar los registros médicos de la familia, pensando que quizás en algún lugar habría algo que se me hubiera escapado. Fue ahí donde encontré más detalles, pero aún nada concreto. No sabía qué estaba buscando exactamente, pero algo me decía que todo esto iba más allá de una simple desaparición. Decidí visitar el hospital donde mis padres habían nacido, en busca de registros que pudieran arrojar más luz sobre la situación. Después de varias preguntas y de un par de negativas, una funcionaria me dio acceso a una copia del informe de nacimiento de mi madre, que revelaba algo completamente inesperado. Allí, en ese informe, descubrí algo que jamás imaginé. Mi madre había dado a luz a 2 niños, no uno. El registro mostraba a un Martín como mi hermano gemelo, nacido en el mismo parto, pero que aparentemente había sido dado por perdido a los pocos días. No podía creer lo que estaba leyendo. Mi hermano gemelo, el que había desaparecido, no solo existió, sino que fue una parte de mi vida que mis padres decidieron borrar por completo. Mi cabeza daba vueltas con la información y una mezcla de tristeza, rabia y confusión me invadió. ¿Por qué me mentían de esta manera? ¿Qué había sucedido para que mi familia decidiera ocultar la verdad? Decidí que necesitaba saber la verdad, por más dolorosa que fuera. Volví a mi casa. Decidí enfrentar a mis padres una vez más. Sabía que esta vez no podía callarme, no podía dejarlo ir. Aquella tarde, reuní el valor suficiente y los llamé a la sala de estar. Mis padres estaban sentados, pero su incomodidad era palpable, como si supieran que el momento que temían estaba por llegar. Sin preámbulos, les mostré el informe y les pregunté con voz firme, ¿por qué me ocultaron esto? ¿Por qué nunca me hablaron de Martín? Al principio, mi madre no pudo contener el llanto. Su rostro estaba completamente descompuesto, como si el peso de todos esos años de silencio la estuviera ahogando.
Mi padre, por su parte, se levantó de inmediato. Su rostro se tornó rojo de ira y por un momento temí que algo peor pudiera suceder. Pero antes de que pudiera decir algo más, mi madre lo detuvo con una mirada. Javier, Martín, desapareció cuando era un bebé. Un día simplemente no estaba. Nadie sabía qué había pasado y nadie lo sabe aún. Pero la vida siguió y nosotros seguimos adelante con mucho dolor, pero seguimos, dijo mi madre entre sollozos. Su voz quebrada me hizo sentir una mezcla de compasión y desolación, pero algo no cuadraba. ¿Por qué, si tanto dolor había causado la desaparición de Martín, nunca me contaron nada sobre él? Mi padre, viendo que mi madre ya no podía hablar, intervino. Su tono fue más calmado, pero igualmente tenso. Javier, tu hermano Martín no es un tema fácil para nosotros. Hubo muchas cosas involucradas en su desaparición, cosas que preferiríamos no recordar. Cuando lo perdimos, nos destrozó. Pero para seguir adelante, tuvimos que hacer un esfuerzo por no pensar en él. Y aunque eso suene cruel, fue lo que necesitábamos hacer para seguir viviendo, dijo, con la voz apagada. Su explicación me dejó aún más confundido. ¿Qué tipo de pérdida era tan grande que decidieron eliminarla por completo de nuestra vida? ¿Cómo podía alguien superar la desaparición de un hijo sin hablar de él? Fue entonces cuando mi madre, aún sollozando, comenzó a contarme lo que nunca había querido decir. La desaparición de Martín fue un golpe devastador para nuestra familia, Javier. Nadie sabía si estaba muerto o si se lo habían llevado, pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La policía nunca dio con una pista clara. Fue como si simplemente se hubiera desvanecido, como si nunca hubiera existido. Y por mucho que quisiéramos hablar de él, no sabíamos cómo hacerlo. Hablar de él solo nos causaba más dolor. Decidimos que sería mejor dejarlo atrás. Las palabras de mi madre me atravesaron como una daga. El dolor en su voz era tan palpable que por un momento me sentí culpable por haber insistido tanto, pero algo dentro de mí sabía que debía seguir adelante, que necesitaba entender lo que realmente había ocurrido. La historia de mi madre me dejó sumido en un mar de emociones encontradas. Por un lado, entendía el sufrimiento que había atravesado, pero por otro, no podía dejar de preguntarme por qué me habían mantenido en la oscuridad tanto tiempo. ¿Cómo podía un padre y una madre decidir olvidar por completo a un hijo, a un hermano? Mirando a mis padres, vi en sus ojos una mezcla de arrepentimiento y dolor, como si se hubieran sentido atrapados en una situación en la que no había salida. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que la verdad completa aún no había salido a la luz. ¿Por qué mi hermano desapareció de esa manera tan repentina? ¿Y por qué sentía que había algo más que no me estaban contando? Mi madre, al ver mi expresión, continuó hablando con voz temblorosa. No te estamos ocultando la verdad porque queramos dañarte, hijo. Lo que pasó fue más allá de lo que podríamos haber soportado. Recuerdo que ese día, cuando Martín desapareció, la policía nos dijo que había sido un caso extraño, un secuestro, pero nunca hubo pruebas de eso, solo rumores. La esperanza de que Martín volviera fue lo último que nos quedó, pero poco a poco tuvimos que enfrentarnos a la dura realidad. El tiempo pasó y aunque lo intentamos, no pudimos superar la tragedia. No sabíamos cómo seguir hablando de él, así que decidimos seguir adelante, como si no hubiera pasado nada, pero siempre estuvo presente en nuestra mente, siempre. Las palabras de mi madre me dejaron devastado. La idea de que mis padres hubieran vivido con ese dolor durante años, sin compartirlo conmigo, me resultaba insoportable. Por un momento, quise hacerles entender que no me importaba el sufrimiento de ellos, sino la verdad de mi hermano, de mi familia. Pero algo me hizo darme cuenta de que había más detrás de todo esto. Si realmente había un secuestro,
Si realmente mi hermano desapareció de esa forma, ¿por qué no había más información? ¿Por qué nadie habló de ello después de tanto tiempo? El vacío que sentía en mi pecho se fue llenando de dudas y sospechas. Algo no encajaba y estaba decidido a descubrir qué era. En ese momento, algo inesperado sucedió. Mi padre, con una expresión que nunca había visto antes, comenzó a hablar, pero con una tristeza tan profunda que me dejó sin aliento. Javier, hace muchos años, la desaparición de tu hermano nos rompió, pero no fue un secuestro cualquiera. Martín no desapareció por accidente. La verdad es que él murió poco después de nacer. La policía nunca nos lo dijo, pero los médicos lo confirmaron. Sin embargo, por alguna razón decidieron ocultarlo. No sabíamos cómo decírtelo, no sabíamos cómo vivir con esa verdad. Y cuando tú naciste, todo lo que queríamos era protegerte. No podíamos permitirnos que vivieras con esa carga, con esa sombra. Por eso nunca hablamos de él. Mi corazón dio un vuelco. De repente, todo tuvo sentido, pero a la vez nada tenía sentido. Mi hermano no había desaparecido, había muerto. Pero ¿por qué nunca me dijeron la verdad? La revelación de mi padre me dejó sin palabras. Durante todo ese tiempo había creído que la desaparición de Martín era un misterio sin resolver, algo que nadie quería hablar, pero lo que me dijeron ahora era aún más desgarrador. Mi hermano gemelo había muerto poco después de nacer, y todo el dolor que sentían mis padres no había sido por una pérdida misteriosa, sino por algo que habían tratado de ocultar para protegerme, para evitar que creciera con esa carga. Había sido realmente una protección, o un intento desesperado por cerrar una herida que nunca sanó. Las emociones que sentía en ese momento eran contradictorias: tristeza, rabia, confusión. Mi vida había estado marcada por un vacío del que nunca había sido consciente, una pieza de mi historia que me habían arrebatado sin mi consentimiento. Miré a mis padres y vi en sus rostros una mezcla de remordimiento y agotamiento. Habían llevado ese secreto durante años y finalmente la verdad había salido a la luz. Mi madre, todavía entre lágrimas, tomó mi mano y me dijo con voz suave: «Javier, te amamos, pero no sabíamos cómo enfrentarlo. Nunca quisimos que sufrieras por algo tan doloroso. Sabíamos que Martín nunca regresaría, pero siempre estuvimos pensando en ti, en cómo hacerte feliz, en no hacerte cargar con el mismo sufrimiento que nosotros llevábamos». En ese momento entendí que aunque sus decisiones fueron equivocadas, estaban motivadas por el amor que sentían por mí. La forma en que lo hicieron no fue la correcta, pero finalmente pude ver que en el fondo querían lo mejor para mí. Pasaron los días y aunque la verdad estaba sobre la mesa, el peso de lo que había descubierto seguía siendo inmenso. No era solo que mi hermano no hubiera desaparecido, sino todo lo que implicaba esa omisión. Mis padres, con su propio dolor, me habían privado de algo esencial para entenderme a mí mismo. Pero también entendí que la vida a veces nos lleva a tomar decisiones difíciles, aunque no siempre sean las mejores. Aceptar que Martín había muerto tan temprano, sin poder compartir recuerdos con él, me costó mucho más de lo que imaginaba. Sin embargo, al enfrentar esa verdad, sentí una especie de liberación, como si por fin pudiera comenzar a sanar también. Lo que aprendí en todo este proceso es que las familias no son perfectas. Están hechas de seres humanos, de decisiones equivocadas, de amor y también de dolor. Mi relación con mis padres no volvió a ser la misma, pero eso no necesariamente fue algo negativo. A través de esa experiencia, comenzamos a hablar más abiertamente sobre nuestras emociones, sobre lo que realmente nos lastimaba. Nunca tuve la oportunidad de conocer a Martín, pero al saber la verdad, sentí que de alguna manera, al final, pude comenzar a compartir mi vida con él, a darle un lugar en mi corazón. A partir de ese momento,
empecé a vivir con la comprensión de que, aunque la pérdida y el dolor nunca desaparecen por completo, siempre hay una manera de encontrar paz, incluso en las verdades más difíciles.